Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches si ya nos están viendo de noche. Vamos a esperar a que se comiencen a conectar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante que sin lugar a dudas es importante, tengamos o no tengamos algún hijo con un diagnóstico de neurodiversidad. Y en este caso hablaremos del autismo. Déjenme nada más subo a Jasmine por acá. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo? Cualquier pregunta que tengan, por favor, siéntanse libres de escribirla por acá en el signo de interrogación. Hola, Jasmine. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Cristel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por esta invitación tan bonita. Yo estoy bien emocionada desde que me dijiste que sí. Dije, ay, no puedo creer que me haya dicho que sí. Vamos a hacerlo porque creo que es algo maravilloso. Comenzaba, creo que me escuchaste, ¿no? Diciéndoles que no se trata solo de los papás o mamás que a lo mejor reciben un diagnóstico de neurodiversidad, como en el caso del autismo, sino también de todos, porque al final esos niños con un diagnóstico de autismo van a estar en colegios, ¿no? Van a estar en instituciones, en el fútbol, en muchos otros ambientes en donde hay niños que no tienen ese diagnóstico y claro que nosotros tener la información es maravilloso. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y más ahora que es un tema que, bueno, ya es bastante global, es bastante escuchado y pues en internet hay muchas cositas que se hablan. Y pues bueno, este en vivo también va un poco orientado a eso, ¿no? A darles una orientación adecuada para que ustedes sepan qué hacer de inicio, sobre todo al inicio, que considero yo que es lo más complicado. No al inicio porque no sabemos qué mismo hacer, dónde llevarlo, qué terapias tomar, etcétera. Y luego pues ya tener un poco más de tranquilidad cuando el niño ya está orientado de manera correcta. Perfecto, pues ya se están acá uniendo, se están uniendo de Chile, de Argentina, de Ecuador, obviamente, porque pues tú estás allá, ¿verdad? De Claro, Tamaulipas, también nos mandan saludos por acá en México. Y pues bueno, vamos a empezar. A mí me gustaría primero que nos presentáramos, si te parece bien, para las comunidades que no nos conocen, ¿no? Tu comunidad, mi comunidad. Adelante, por favor, Yasmin, preséntate acá con mi comunidad que no te conoce todavía. perfecto. Bueno, yo me llamo Yasmín Bastida, soy de Ecuador, soy psicóloga y estoy especializada en la clínica infantil, en el trastorno del espectro autista, que es gigantesco, y en la atención temprana. Así es. Y pues acá le doy el paso a mi querida psicóloga para conocerla mejor. Pues mi nombre es Cristel Vargas y yo soy psicóloga. Mi enfoque de trabajo es cognitivo-conductual. Me encuentro acá en México. Mi principal trabajo es acerca de pues toda la educación hacia los padres, ¿no? La crianza respetuosa, la formación, el vínculo y pues todo este tipo de problemáticas que de repente surgen cuando somos papás y no nos damos cuenta, ¿verdad? Hasta que ya estamos metidos por acá. Pero sí, entonces, este tema, fíjense, les voy a platicar de dónde surgió la inquietud para que pues todos acá sepan de dónde viene este interés, ¿no? Del lado de mi comunidad. Resulta que hace tiempo yo presenciaba un live en donde recomendaban una metodología que ahorita más adelante nos vas a platicar, Jasmine, que se llama ABA. Pero tal cual la persona que estaba exponiendo la metodología nos decía, es que es efectivo que para los niños se les ignore sus conductas y que el berrinche se ignore, porque de esa manera es como dejan de hacerlo y así es la intervención y es ciencia y está probado y tengo 1000 años de expertise, ¿no? Y dijo algo que se me quedó muy marcado, que fue esta parte de yo estoy casada con esa metodología porque es ciencia, ¿no? Y yo platicando contigo, ¿verdad, Yasmin? Platicábamos y decíamos, es que no, no tienes por qué estar casado con una metodología, porque cuando te formas como psicólogo, sabes que no puedes centrarte en una sola cosita. Tienes que integrar muchas corrientes, tienes que integrar mucha formación, porque cada persona es un mundo. Y entonces, hablar de autismo, ¿no? Hablar de neurodiversidad, requiere, claro que sí, no nada más que estudie psicología, porque yo te puedo decir, yo estudio psicología y ahorita toda mi línea de especialización va hacia la parte de la crianza, pero yo no puedo emitir un diagnóstico de autismo aun cuando sepa, ¿no? Cuáles son los lineamientos, aun cuando conozca los manuales, es decir, porque no tengo ni las pruebas, ¿no? Para aplicar. Entonces creo que eso sí es bien importante que se los digamos en este momento, porque cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de niños que tienen capacidades iguales a las de todos los demás, ¿no? Y que creo que ya se está quedando muy atrás y ojalá que así siga esta parte de que niños con capacidades diferentes, ¿no? Porque, o sea,
todos los niños tienen capacidades diferentes, todos, absolutamente todos. Exacto, Tú y yo tenemos capacidades diferentes, ¿no? Entonces, exacto. creo que es el mensaje también que hay detrás de esto. Y ahorita tú dijiste en tu presentación esta parte de la intervención y la atención temprana, ¿no? Quisiera que esto quedara claro aquí en este momento, porque a veces decimos, bueno, es que yo me di cuenta que mi hijo era neurodiverso hasta los 10 años, hasta los 8, ¿no? Y pasa en muchísimas familias y sobre todo en la cultura, que en México eso es bien común, ¿no? Porque no tenemos la cultura de la prevención, ni mucho menos una cultura de salud mental. Y en los niños, pues menos, ¿no? O sea, es como de, si mi hijo tiene un problema, lo llevo, pero si no tiene un problema, no lo llevo. ¿Qué nos pudieras decir acerca de eso, de la atención y de la intervención temprana? Bueno, pues ahorita estaba pensando en todo lo que estás comentando, me parece fantástico. Yo creo que mejor dicho no puede estar, está bastante claro el tema de que es importante tener un poco más de conciencia en el tema, ¿no? Yo voy a hablar de un ámbito Sudamérica, Sudamérica, América Latina en general. En los últimos años, ¿no? Se ha comprobado que quien está, de hecho, más avanzado en técnicas adecuadas en intervención para niños con autismo, el espectro en general, es realmente América Central y Sudamérica. O sea, me quedé fascinada, me quedé como que, ok, estamos bien, entonces. En todo caso, me gustaría comenzar, mi querida Cristel, comentándote un poco la definición que tiene acá el doctor Christian Perf. Él es de Argentina, ¿no? Él tiene un centro allá bastante bonito y él define, y lo anoté acá para decirlo tal cual, el autismo no es un retraso, sino un desafío en las capacidades de decodificar, regular, modular y procesar información sensorial y socioemocional, ¿ya? Proveniente de las relaciones. Entonces, yo creo que esta definición, a mí cuando yo la leí, me marcó. Me marcó porque cuando uno estudia psicología general, por ejemplo, a mí me enseñaron que es un trastorno. Es un Uh -huh. trastorno y bueno, se basan bastante en la parte médica, que tampoco le digo que no está adecuada, porque como todavía no tenemos a ciencia cierta de dónde proviene realmente el TEA, no me puedo negar a la posibilidad de, ¿ya? Pero esta definición, por ahora, yo siempre la cojo y siempre la comparto con todo el mundo. La diferencia entre intervención y atención, primero que quiero meterme en la intervención. Cuando uno está interviniendo, como bien dice la palabra, ¿no? Es cuando el niño me permite introducir a su mundo del espectro y me permite irlo sacando y que él conozca mi mundo. Ya, como para que ustedes puedan entender. Entonces, cuando yo hablo del espectro, me gusta siempre hablarlo con ejemplos. Usted se va a imaginar pequeño, un cuarto pequeño con 4 paredes, y el cuarto tiene paredes blancas. Ya, imagínese eso. Ok, ese cuarto en blanco pequeño, ese es el cuarto del espectro. ¿Dónde está ese cuarto? En la imaginación de nuestros nenes. Ya, entonces, cuando yo quiero mostrarle a mi hijo o a mi alumno el mundo de afuera, tengo que irlo sacando desde el cuarto poco a poco. Hay algunos que no me lo permiten, otros se ponen bastante reacios, y aquí viene un poco, mi querida Cristel, el tema de la parte sensorial, ¿no? Que si yo le enseño algo con texturas, ¿qué pasa? Rechazo. ¿No? Si yo quiero llevarlo a un parque, rechazo. Si yo quiero socializar con él, rechazo. Entonces, el rechazo al inicio es normal en el proceso, pero lo importante acá es entrar con respeto, y por eso me encanta la página que usted maneja, ¿no? Crianza positiva. Creo yo que eso es lo más importante en esta generación, que estamos siendo conscientes de la crianza que estamos dándole a nuestros hijos. Ya, Uh -huh. conscientes, porque a mí, yo me acuerdo que a mí me decía, no, tú no tienes que llorar, tú, ¿por qué te pones así? Me hacía sentir mal, me hacía sentir mal, y uno cuando crece y es adulto, tiene cositas por sanar, ¿cierto? Entonces cuando ya hablamos de la intervención, ¿no? Estamos hablando de esta oportunidad que el niño me deja entrar y a enseñarle algo de mi mundo, ¿ya? Cuando hablamos de la atención, para mí es mucho más abierto, porque como bien se menciona, no es solamente psicología. Aquí entra también el ámbito de terapias de comunicación, terapias pedagógicas, terapias conductuales, entran un sinnúmero de profesionales que ayudan al niño. Entonces, yo creo que para que las personas acá conectadas me puedan comprender un poco, es como que es esa pequeña diferencia. Ujú. Y también, bueno, quisiera agregar, ya ves que decía que al principio
como no tenemos esa cultura, decimos, bueno, me espero hasta que tenga estos sintomatologías, ¿no? Que ahorita vamos a platicar, pero tú perfectamente puedes recibir, por ejemplo, atención psicológica en tu niño de 1 año y medio, de 2 años, porque se empieza a frustrar, por ejemplo, porque se empieza a aislar, porque empieza a rechazar texturas, porque sientes que no habla, ¿no? O que no se comunica. Y eso no quiere decir que tenga un trastorno o que tenga alguna deficiencia ni cognitiva, ni neurológica, ni algo esté pasando en el terreno afectivo. A veces nada más hace falta mover un pequeño eslabón en la cadena, ¿no? Y ya. Y justo por eso la invitación es, si tú tienes alguna dificultad en el proceso de crianza, cualquiera que sea, con tus hijos y sientes que necesitas una valoración, la valoración nunca va a estar de más. ¿No? Y es como de, ok, toma una valoración para que alguien te diga, ¿no? Que nosotros como formación de psicología, pues tenemos toda una formación, ¿no? De desarrollo del niño, desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo afectivo, y que casi que como manualito, ¿no? En esta edad tiene que poder hacer todo esto, considerando, claro, los cambios que pudieran existir en relación a la cultura, en relación a la propia pandemia, ¿no? Que vino a movernos un montón de cosas también, algunas otras crisis de desarrollo y algunos elementos importantes. Y ahorita que decías lo de la crianza respetuosa o crianza positiva, dejar el mensaje también desde acá, que el que tú recibas un diagnóstico, ¿no? No quiere decir que la crianza respetuosa no se deba aplicar en esos niños o no se pueda aplicar. La crianza respetuosa es para todos, ¿no? Tengas un trastorno cognitivo, tengas una discapacidad física, ¿no? Tengas a lo mejor alguna otra situación que tú digas, no, es que mi hijo ya tiene un diagnóstico de TDAH o ya tiene un diagnóstico de autismo. No, eso no determina, ¿no? El cómo tú como padre vas a abordar o como escuela, como institución, vas a abordar pues ese acercamiento, eso que nos estás describiendo del cuarto, ¿no? El llegar a la vida del niño, no se trata de que, ay, es que como tiene neurodiversidad, pues voy a llegar y lo voy a jalar y rápido porque le tengo que ayudar. O sea, es exactamente igual. Exacto, y relacionado a eso, por esa razón para mí también fue importante hablar sobre esto y de las metodologías, porque como hablábamos por interno, ¿no? Yo considero que hay metodologías que son un poco fuertes para, principalmente para la edad. Por ejemplo, a un niño pequeñito no voy a buenas a primeras allá, como, no sé, vamos a poner un ejemplo, vamos a sentarlo en una silla. Un niño de 2 años que nunca se ha sentado en una silla, no voy a obligarlo a que se quede en un salón sentado una terapia de 45 a 1 hora. Me hago comprender. Entonces, esto es paso a paso. Y por esa razón, mi querida Kristen, existen metodologías adecuadas y otras, pues, que tenemos que considerar qué es lo bueno de sacar de ahí y qué es lo que no deberíamos sacar de allá. Ujú. Ahorita que hablemos de las metodologías, vamos a explorar más de eso. Quisiera nada más centrarme un poquito acá en la definición que nos leíste, que a mí también me pareció maravillosa, no la había leído, pero justamente, ¿no? Es esta parte de, mencionas ahí un aspecto cognitivo y un aspecto afectivo. ¿Pudieras puntualizar un poquito en eso para quien se viene uniendo, como dejar claro nada más, ¿no? Esa parte de qué es el autismo entonces, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender y a lo mejor en un ejemplo cómo podemos ver a un niño que pudiera estar manifestando algunos síntomas que nos pudieran dar un indicador para sospechar que pudiera ser un trastorno del espectro? Perfecto. Ok, ustedes si tienen a niños con autismo cerca, primos, sobrinos, amiguitos de la misma escuelita, ustedes ven al niño con autismo, no lo ven como una discapacidad intelectual, porque créanme, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con el problema cognitivo como tal, sino que es un reto. Usted ve a un niño con autismo, usted piensa en que ese niño tiene un reto en sus desafíos, en sus desafíos de modular, procesar información sensorial, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, vuelvo y repito, si yo le llego a tocar, se va a espantar, ¿ya? Va a querer irse. En el área de la comunicación, tiene problemas para comunicarse, son niños que en el habla entran a una edad bastante tardía, problemas en sus emociones. ¿Por qué razón? Porque como no pueden comunicarse, no puedo expresar, estoy feliz, estoy enojado, estoy asombrado, ¿qué hacen? Comienzan a expresarlo con su cuerpo. Y aquí viene el tema del aleteo, del saltar, del temblar por alguna situación en particular, ¿cierto? Entonces, vamos tres. Y por último, el tema social. Tema social.
Entonces, ellos tienen un desafío constante en estas 4 cualidades. Vuelvo a mencionarla. Comunicación, ¿ya? Social, el tema del cuerpo, y se me escapó, y el tema de las emociones. Ya son 4 desafíos que con intervención temprana, cuando uno entra de manera correcta, continua, con mucha paciencia, mucha perseverancia, créame, estas 4, por así decirlo, estas 4 patitas de la mesa, ¿ya? Se puede ir dando herramientas para que ellos puedan ir superando y puedan ir entrando en las normativas sociales de manera correcta. ¿A qué me refiero con eso? Si yo a mi alumno, yo desde los 2 añitos le voy enseñando que no es malo socializar, que el amigo quiere compartir contigo, que el amigo quiere jugar contigo, ¿ya? Él desde muy pequeño va aprendiendo y va aceptando que existen otras personas que están interesados en compartir con él. ¿Ya? Si yo desde pequeñito le enseño a los niños que en vez de estar, que hay alternativas, ya que sí, está bien que aletees, yo respeto mucho tu aleteo, pero también te enseño que podemos decir, estoy feliz. Feliz, 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 feliz. Ok, estás feliz. Ya, entonces te doy una alternativa, que para mí es importante el respeto, honestamente. Yo soy psicóloga, como les decía, ¿no? Pero a mí me gusta mucho guiarme con el psicoanálisis para poder explicar el espectro autista, honestamente, mi querida psicóloga Kristen. Entonces, el psicoanálisis nos hablamos mucho del deseo, ¿no? El deseo que tiene el niño, el deseo que tengo yo como terapista, el deseo que tiene el padre. Entonces, yo como terapista, mi deseo es que mi alumno me regale su voz, ¿ya? Pero yo también tengo que respetar el deseo del otro niño. Y aquí viene el tema de que hay niños que están en el espectro autista que llegan a regalarnos su voz y hay otros niños que deciden no darnos la voz, sino que aprenden a comunicarse de otra manera. Y hay que respetarlo, ¿ya? Entonces, a veces la dinámica de los papás es que Yasmín, quiero que hable, quiero que hable, quiero que hable. Ok, yo sé, ese es el deseo del padre, pero ¿cuál es el deseo del niño realmente? Entonces aquí viene un poco el tema ok, voy a dar para recibir. Ahora, mi querida psicóloga, como bien nos enseñan, el ser humano siempre está necesitando algo de vuelta. Que le digan a usted, yo no espero nada, eso para mí es falso. Uno espera por lo menos un gracias, ¿ya? O un qué lindo, una sonrisa. El niño es lo mismo. Entonces yo siempre le enseño a los papás esto. Si usted desea que su niño le hable, ¿no? Vamos a ver qué quiere el niño. A lo mejor el niño quiere que papá juegue con él. A lo mejor el niño quiere que mamá lo lleve al parque o quiere que se tomen 5 minutitos en la noche para bañarlo, para contarle un cuento, ¿ya? Son deseos. Los niños siempre van a desear estar con los padres, en conclusión. Los niños siempre van a desear participar o estar con papá o mamá, ¿ya? Entonces, si ese deseo no es llenado de alguna manera, no podemos pedirle al niño que me dé algo que no me va a querer dar. No sé si me va a comprender. Entonces, mi querida psicóloga, el autismo para mí es esto, ¿no? Es un desafío. Desafío en las 4 áreas básicas del ser humano. Ya que con terapia. Fíjate, quisiera rescatar ahorita esto que tú estabas diciendo, ¿no? De tampoco tener como una idea de que, ok, vamos a ir a intervención y ya estamos yendo a las terapias y estamos tomando las sesiones y yo quiero que mi hijo hable porque fulanito habló a raíz de las terapias, ¿no? Creo que esta parte de individualizar cada caso, ¿no? Creo que es vital e importante. También mencionas esta parte de la reciprocidad que nuestros niños siempre buscan en nosotros, ¿no? Y que nosotros también en ellos, porque claro que llega un punto en donde tú sonríes y le quieres dar un beso y quieres abrazarlo y él no te permite y se siente feo, ¿no? Y como papá dices, ay, pero es que yo te tuve, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que me estés rechazando? Pero justo ahí también es, creo que bien importante a la par de que, ok, sentimos que nosotros como padres no estamos conteniendo un diagnóstico y que el diagnóstico está siendo fuerte para nosotros mismos o que no fue fuerte pero a lo mejor y nos vino a mover lo que nosotros considerábamos como expectativa, porque dices esto, ¿no? De que todos tenemos alguna expectativa o tenemos una idea de esperar algo, ¿no? Y yo me imagino que todos acá, desde que, por ejemplo, tuvieron a su hijo por primera vez o desde que soñaron en él o en ella, se empezaron a hacer ciertas ideas de cómo iba a ser, qué dificultades iban a enfrentar, etcétera, pero casi nadie, ¿no? Se pone a pensar de qué va a suceder si nuestro hijo o nuestra hija requiere un poquito más de apoyo, ¿no? Y ahí es donde a veces como padres se nos viene el mundo abajo porque dices, es que esto yo no me lo esperaba, ¿no? Entonces requiere también, claro que muchísimo trabajo personal
Y ahorita que decías lo de la parte de la comunicación, puede incluso que los niños no te comuniquen verbalmente nada, ni siquiera sonidos, ¿no? Y que en los niños, corrígeme si estoy mal, pero en los niños autistas que tienen un diagnóstico de autismo, más bien ocurre esta parte de incluso dificultad para seguir la mirada, ¿no? Para la atención, como a lo mejor un niño que le dices, mírame, ¿no? Señálame algo con el dedo, identifica tu nombre, ¿no? Como ciertas dificultades que a lo mejor pudieran ser también como un checklist de decir, oye, esto normalmente, ¿no? Otro niño pudiera hacerlo y a mi hijo se le está dificultando. Como que cositas así como esta que te digo de señalar y a lo mejor de hablar, tú identificas, o son de las primeras que normalmente los papás que acuden contigo llegan como un motivo de consulta o que ya identificaron. Bueno, la verdad es que son varias características, no voy a mentirle, mi querida psicóloga, son varias características que me llevan a mí a llegar a un diagnóstico como tal. Ya, es importante rescatar que el diagnóstico en infancia es presuntivo, y esto es importantísimo, ¿no? Porque a veces creemos que, bueno, 2 añitos vienen, ya, tiene autismo, y se quedan con eso. Cuando si el niño entra en intervención, este diagnóstico puede variar para bien, como también puede variar para no tan bien. ¿Ok? Entonces, estas características, ¿cuáles son? Por ejemplo, el tema de la mirada. Existe mirada fija, mirada intermitente, que es la que la mira y se va, ¿ok? Y la otra mirada es la mirada ausente. Hay 3 clases de miradas que para mí como que para que los papás me puedan comprender. Entonces, normalmente el niño no tiene mirada fija, sino tiene mirada ausente. Segundo, usted está que le llama por el nombre y el niño no le presta atención. Le muestran los sonidos fuertes, puede ser de licuadora como de moto o la canción de Happy Birthday ya la canción de cumpleaños, por alguna razón, no toleran. Se tapan los oídos, caminan en puntas, deambulan. ¿Qué es deambular? Caminar de un lado para el otro, dentro o fuera del hogar. Eh, Otra característica puede ser también selectividad alimenticia, que no le gusta ensuciarse, que no tolere las texturas, que le usted le da goma, toca la goma y está como que se limpia y no le gusta y se pone a llorar. Otra característica puede ser que no tolere cortarse cabello o peinarse. Otra característica es que no mida en el peligro. Por ejemplo, yo se me pregunto, ¿le gusta el agua? Sí le gusta el agua. Ve una pileta o una piscina, ¿se quiere meter? Yasmín, se mete. Entonces, son niños que no tienen esa limitación de hasta aquí puedo llegar, sino que ellos son bastante libres, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque necesitamos enseñarle que hay cositas que todo tiene un límite. Ya, pero eso se te enseña también en terapias. Otra de las características es el tema de, se les complica muchísimo dejar pañal, se les complica muchísimo dejar la teta. ¿Por qué razón? Porque a ellos les cuestan los cambios o las transiciones en su día a día. ¿Ya? Si vamos por la ruta A para ir a la casa y un día mamá o papá coge la ruta B, también es un problema. Se ponen a llorar, se ponen bastante estrictos, tienen una idea bastante limitante, se le complica el lenguaje. Bueno, son muchísimas, pero estas son una de las más comunes que suelen pasar. Ahora, para mí, cuando hablamos del espectro, es una sola gama de color gigante, por así llamarlo, que me encanta ese ejemplo en redes sociales. Es una gama de color donde si el niño tiene características, está dentro del espectro. Pero yo normalmente, para que los papás me puedan comprender un poco en las evaluaciones, yo les ayudo como para que ellos puedan entender con tipo de grados. Pero normalmente en la actualidad no se habla sobre grados, no se habla sobre grados 1, grado 2, grado 3. No, esto no, ya no se hace, esto era antes. Pero a mí me gusta realmente enseñarles eso a los papás porque sí, como bien usted menciona, es bastante complicado. Cuando uno es padre, es bastante complicado tener un diagnóstico. Entramos en un proceso a veces, muchas veces de negación, otras veces de resistencia, y decimos, no, es que esto no es así. Yo le leo nuevamente, mire, usted me dice esto, pasa en la casa, pasa seguido, sí, Yasmín, pero es de vez en cuando, ok, pero está. Entonces, mientras más rápido podamos aceptar el diagnóstico presuntivo, más rápido podemos ayudar a nuestro niño a que comprenda las limitaciones, comprenda las normativas sociales, comprenda qué se puede hacer, qué no se puede hacer, entre muchas otras cositas. Ujú. Y fíjate, quisiera acá poner el ejemplo que dijiste, ¿no? De lo de la alberca, que los niños de repente no miden como el riesgo y se pudieran meter. Cuando nosotros nos formamos, por ejemplo, en psicología, uno de los ejemplos casi que siempre está ahí es la parte de la percepción de la profundidad, ¿no? Nosotros como seres humanos
cuando somos niños, nuestros procesos psicológicos son tan básicos, son tan, digamos, primitivos, ¿no? Que a un niño de 1 año, año y medio no le permite entender eso. Obviamente sí, a una gran escala, ¿no? Pero normalmente un bebito que a lo mejor apenas está empezando a gatear y que no tiene como la conciencia corporal de propiamente su cuerpo, se le dificulta y puede que incluso pase eso, ¿no? Que no mide las consecuencias y dices, ay, casi que se quiso caer de la cama, ¿no? Se quiso meter a la alberca y pues no midió. Entonces, para que veamos también, ¿no? Que hablando de niños que tengan un diagnóstico de neurodiversidad, como es el caso del autismo, y en niños que no lo tengan, si se dan cuenta, el ejemplo es exactamente el mismo. Es decir, con los niños pasa exactamente eso, que existe esa dificultad para ver la profundidad, para medir el riesgo. Y la diferencia cuando hay un diagnóstico como este que tú nos platicas es que pareciera que se tarda más, ¿no? Que esa Ujú. habilidad sí llega, pero llega más tarde. Entonces, fíjense, si aprendemos desde aquí, ¿no? De que todos los niños tienen las mismas capacidades y todos somos diferentes, todos vamos a llegar, pero unos van a llegar antes que otros y claro que podemos empujarlos y ayudarlos y esa es la parte de la intervención, ¿no? De yo ayudo a mi hijo, lo potencializo, lo voy empujando para que logre ciertas cosas, pero fíjate que también, por ejemplo, los manuales, ¿no? Y la ciencia, hablando de metodologías, es como muy técnico, ¿no? De que tienes que cubrir 1, 2, 3, porque si no cubres 5, entonces ya no es trastorno y tiene que ser por 6 meses y tiene que ser una repetición de 6 sobre 7 y entonces, o sea, hasta incluso como profesional terminas como de, es que no es posible, yo creo y mi instinto y todo lo demás y el entorno social y la entrevista nos dice que sí, pero el manual me dice que no. ¿No? O al Exacto. revés, el manual me dice que sí, yo estoy viendo la entrevista y la entrevista me dice que no, que es algo que a lo mejor está pasando un proceso de duelo, ¿no? Y a lo mejor hay mutismo selectivo, o a lo mejor y por la pandemia, un terremoto como el que ayer nos pasó por acá, ¿no? Algo así, y entonces dices, no, es que el manual dice que sí es autismo, pero haces una entrevista y te das cuenta que no. Entonces, este mensaje, ¿por qué se lo digo? Porque creo que una de las partes bien importantes es acudir siempre con profesionales, ¿no? Y saber que no solo se van a limitar a que un papelito y un checklist y que entonces tienes esto y se acabó, sino que es toda una serie de procesos, ¿no? Los que tenemos que llevar a cabo para llegar al diagnóstico. De forma resumida, más o menos, ¿cuántos son los procesos que, por ejemplo, tú tienes que realizar para poder dar un diagnóstico así? La verdad es que me fascinó su intervención en este momento porque yo comparto esto. Yo comparto esto. De hecho, yo me asombro cuando vienen mamitas a sacar citas, por ejemplo, y me preguntan, ¿usted toma tal test? Entonces yo me quedo impresionada porque para mí no es común que las mamitas sepan sobre test. Por lo que usted menciona. Ya, si me lo pregunta, yo como Yasmín Bastidas, yo no me rijo por tantos test, honestamente. Ya, yo bajo Yasmín Bastidas, yo me rijo más bien por el ojo clínico, la observación en el momento de la entrevista. Ya, entonces sí, tengo unos test de guía, ¿no? Que igualmente por protocolo yo los tomo, los hago, pero yo estoy mirando. Yo estoy mirando, yo estoy observando y ahí estamos analizando. Mi entrevista dura mínimo 1 hora, ya 1 hora que estamos conversa que conversa, analiza que analiza, ve cómo juega, ve qué hace, berrinche, o sea, ve todo, se ve todo. Entonces, a veces suele durar, antes mis entrevistas duraban 2 horas, les juro, pero ahora ya he reducido máximo 1 hora y media, 1 hora y 20, pero me gusta analizar el contexto donde está el niño. En lo personal, yo lo hago en un solo día, ¿no? En una sola jornada, pero sí tengo compañeros profesionales que por tomar test se toman de 3 a 4 días o semanas para poder analizar el caso, ¿ya? Yo considero que eso ya queda más bien en criterio de cada profesional, pero yo siento que también la práctica y el vivir constantemente con niños con autismo, uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando entra por la puerta un niño y se dice, está bien. O entra un niño con alguna necesidad particular, ok, aquí pasa algo. Entonces usted comienza a preguntar, a dialogar, comienza a observar y se da cuenta que sí pasaba algo, que hay algo acá. ¿Ya? Entonces, mi querida psicóloga, bajo mi concepto, va a depender mucho de psicólogos, pero es verdad lo que usted dice, no podemos guiarnos directamente de lo que está en un test.
¿ya? Porque a veces Y creo que sale, también depende de los niños mismos, ¿no? O sea, a veces me imagino que no permiten como la evaluación o a lo mejor iban ujú, en algún mal momento y tú, por ejemplo, dices, bueno, yo decido reagendar y nos volvemos a ver, ¿no? claro, 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 eso ocurre bastante seguido. De hecho, bueno, normalmente cuando llegan acá llegan bastante alterados, lo que yo hago es jugar con burbujas. Y ahí sí, mi entrevista se extiende. Ya, porque yo sé que se calme. La verdad es que gracias a Dios hasta ahora no me ha pasado que han llegado con sueño, algo similar, sino que llegan, ven UPA y se suelen enamorar. Entonces se enamoran porque tratan de tener bastantes distractores, bastantes cositas para que ellos puedan entrar en la dinámica social. ¿Ya? Entonces mi querida psicóloga, sí, si llega a pasar algo en el momento, lo suspendo y vuelvo a reagendar. ¿Ya? Pero normalmente cuando llegan bastante alterados, juego con burbujas, busco su interés y voy entrando por el interés. Le ofrezco todo, de dinosaurios, pelotas, que no sé qué, le ofrezco todo. Y sé que algo le va a enganchar. A veces le suele enganchar una pluma y yo juego con la pluma. Y comienzo con la pluma, bueno, y ahí voy como que me va permitiendo entrar. Y de esa manera, al menos es mi manera de entrar, ¿no? Y las necesidades, si llora mucho, pues tranquilo, en algún momento te vas a calmar, busco la manera de ofrecerte algo, ¿no? Que tú puedas sentirte cómodo. ¿Te sientes cómodo? Ok, te dejo. Al menos es mi manera. Ajá. Como le Ujú, decía, siempre respetando el espacio, respetando al niño, jamás dejándolo que llore porque ya no. Hay que buscar la manera de que él se enganche, ¿no? Y ujú. ahí Y viene un justo poco la... eso, Ah, no, sí, sí, termina si quieres. Ahorita iba a decir algo de no, la no, crianza respetuosa, pero dale si quieres, no pasa nada. no, pero le decía que ahí entra un poco la metodología Denver, por ejemplo, que ya más adelante le hablaremos de eso. Ujú. Ujú. Justo aquí quería intervenir con la parte de la crianza respetuosa, porque eso mismo que estás describiendo, ¿no? De darle el dinosaurio, darle el globo, darle la burbuja, darle la pluma, es lo mismo que, por ejemplo, yo acá en los talleres o con los papás uno a uno o en la cuenta siempre les digo, es que hay que encontrar qué es esto que le llama a tu hijo, ¿no? Mm. Ah, tienes dos y son gemelos, ¿no? Y dices, es que a uno le fascina el slime y los bloques y se puede estar horas, pero el otro no hay manera, ¿no? Tiene que estar arriba de la resbaladilla, bajar, subir, correr, ¿no? Y claro que eso tiene que ver con la personalidad, con el perfil sensorial, tiene que ver muchísimo, ¿no? Con el propio niño y su temperamento original y cómo es que fue interactuando, ¿no? Con ese ambiente. Entonces, claro, que fíjense que acá hay una similitud muy grande, ¿no? Y creo que por eso es importante también hacer intervenciones como las que nos dices, ¿no? Respetando el proceso del niño, como que casi tocando la puerta y diciéndole, ¿me permites platicar contigo, no? Vamos a jugar, puedo jugar contigo, a ver, ven, ¿no? Esta parte de decir, yo respeto que aunque es tan pequeño y esté en un proceso de intervención, respeto su momento, su vivencia y le propicio una experiencia positiva, ¿no? O sea, le propicio que incluso la evaluación misma sea positiva y no termine siendo pues un proceso que incluso a él lo pueda alterar más y que entonces eso a veces también nos dispara los resultados, ¿no? Es que claro, estuvo así, pues sí, porque tú estuviste forzando, ¿no? Todo el tiempo el proceso, la evaluación y complica muchísimo la circunstancia. Exacto. La verdad es que, como bien se suele decir vulgarmente, no hay que caerle bien a todo el mundo, pero yo sí intento caerle bien a todos los niños. Entonces, por esa razón, antes tenía el cabello de otros colores, porque intentaba siempre llamar la atención de ellos, ser amigo de ellos, que me permitan entrar bajo el respeto y pues, si no quería que esté cerca, ok, yo me alejaba, pero te dejaba ahí muchos juguetes. ¿Ya? Y el que tú querías, podías coger. Entonces siempre he ido como por ese lado, ¿no? Respetando siempre el espacio. Y lo que usted dice es totalmente cierto. Ujú. Mira, acá por ejemplo nos dejan un comentario y también respondieron el mismo comentario, entonces fíjate, ponen, de esas características comunes, ¿cuántas se consideran necesarias para el diagnóstico? He visto algunos en un familiar cercano, pero no son más de tres. Aletea, voltea la mirada y le molestan ciertos ruidos. Y una persona más abajo nos comparte un comentario en relación a esto y es, la intervención temprana es muy recomendable. Si existen dudas por una u otra característica, es mejor que acudan a un psicólogo. Es cierto, es cierto. Por ejemplo, a mí en redes, aquí por la página de Centro UPA, me preguntan, ¿no? Y a mí me dejan todo el testamento de cómo son los niños, qué tiene, me piden recomendaciones, pero
estaría mal de mi parte recomendarles algo si no conozco el trasfondo del niño. Entonces, cuando vienen aquí, por ejemplo, a la evaluación, yo pregunto todo. Pregunto desde la mamá, el papá, los abuelos, el embarazo, características actuales, o sea, literalmente pregunto todo, ¿no? Para depender de eso, poder dar una recomendación adecuada o algo, una. Pero, por ejemplo, acá, con estas características, ok, entiendo, son características de TEA, pero necesito saber más, honestamente, sobre el niño para poderle decir, ¿sabes qué? Si estamos hablando de TEA o no, ¿ya? Porque también tenemos que recordar, perdón, tenemos que recordar que el TEA está dentro del trastorno global de desarrollo. Y dentro del trastorno global de desarrollo tenemos diferentes trastornos. Tenemos el trastorno de espectro autista, perdón, tenemos el déficit de atención, el déficit de atención con hiperactividad, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo y tenemos muchísimos más. Se parecen muchas de estas características, pero el especialista va a saber guiarle de manera correcta y decirle, ok, no es TEA, pero sí es esto, o no es esto y es esto, ¿ok? ¿Y para qué nos sirve el diagnóstico? Honestamente, no es para categorizar al niño, el diagnóstico nos sirve para tener un punto de partida, ¿ya? Tenemos TEA, ok, tenemos TEA, ¿qué vamos a hacer referente al TEA? Tenemos déficit de atención y hiperactividad, ok, ¿qué vamos a hacer referente a este diagnóstico que está acá? Eso también quería yo realmente acá dejarlo, porque sí considero que es importante recordar a los padres que no se trata de categorizarlo, y no se trata de, ok, evalúo, es autismo y ya, no, es autismo y ¿qué vamos a hacer con eso? Hacia eso tiene que estar usted siempre orientado. Tenemos diagnóstico, tenemos que trabajar en base a eso. Fíjate, aquí igual respecto a esa misma pregunta, nos hacen la pregunta de cómo acercarnos a nuestro familiar, papá, mamá, de ese niño o niña que nosotros vemos que está manifestando cierta sintomatología, pero nosotros no somos el cuidador primario, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor yo veo en mi sobrina, ¿no? Ciertas características, comienza a aletear, le espanta cualquier tipo de ruido, no habla, ¿no? Se le dificulta, por ejemplo, si yo estoy a su cuidado, y entonces, ¿cómo yo me acerco a los papás para decirles, oye, estoy identificando esto, yo soy quien tengo la información hoy día del autismo y te la quiero compartir, ¿no? Porque me imagino que el comentario ahí, la pregunta va de que también a veces es como de, ¿por qué te metes, ¿no? ¿Por qué vienes y preguntas y hasta dónde puedo yo llegar y sugerir algo y hasta dónde no? ¿Cómo nos recomendarías que podamos hacer eso? Bueno, la verdad es que todas las mamás son mamás leonas. Toditas las mamás son mamás leonas. Entonces, eh, si usted es prima de alguien, o es hermana de alguien, usted quiere recomendarle algo a su hermana o a algún pariente, eh, yo sí creo que no va a salir bien, ya, por lo que le digo, porque somos mamás leonas, pero yo también creo que estaría mal de su parte no podérselo comentar. Es decir, si usted está viendo esto en vivo y está viendo que hay características de algún sobrino, de alguien en particular, envíele este video o si no, bueno, yo en lo personal, como yo me especializo en autismo, en mi cuenta, en la parte de arriba está fichado una imagen con características de TEA. Hay como 50. ¿Ya? Pásele esa fotito para que la pueda leer de manera correcta o busque en internet las características sobre el TEA. ¿Ya? En el caso que sea TEA. Y de esta manera, digamos que mira, estuve leyendo un poco, yo no quiero que tú pienses que me estoy metiendo, pero la verdad es que me gustaría recomendarte que leas esta parte. No sé, por ahí. Pero yo siento que al fin y al cabo, sí, la mamá o papá puede ser que le agradezca, como puede ser que se no. Eso la verdad es inevitable, mi querida psicóloga. Fíjate Ujú, que eso a mí también me pasa del lado de, por ejemplo, de los berrinches, ¿no? Que el nombre correcto en realidad son los desbordes emocionales. De ujú. repente a lo mejor tenemos a una familia en un taller y estamos trabajando perfecto y ya, wow, termina el taller y increíble, lo aplico mañana. Ya vamos a cerrar la sesión y se le ocurre a un papá o una mamá decirme, oye, espérame, pero es que fíjate que convive con su abuelita, ¿no? O convive con la tía, o convive en el colegio y allá sí los castigan y allá hay time out y allá pues le dicen que los niños bonitos no lloran, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le digo, no? Que no se meta, por ejemplo, incluso en mi propia crianza, que es como la parte contraria, ¿no? De los papás hacia los demás. ¿Cómo Ujú. le digo, no? Y es esa parte de, pues así, ¿no?
¿Sabes qué? Porque siempre lo que yo les recomiendo es empiecen con una parte muy humana, ¿no? Con esta parte de lo que tú sientes de forma natural, ¿no? Por ejemplo, hablando de un diagnóstico, me preocupa, he observado ciertas cosas que me preocupan como tía. He observado ciertos elementos que como hermana, ¿no? Quisiera compartirte. Entonces yo estoy diciendo mi preocupación genuina al inicio de por qué la estoy haciendo. Si yo hablo con una abuelita, un abuelito, quien sea, en torno a la crianza respetuosa y le digo, oye, le estoy poniendo un límite, ¿no? No le des el premio, no lo castigues, puedo decir perfectamente algo muy similar y entonces expresar algo como a lo mejor, oye, yo sé que quieres mucho a tu nieta, yo sé que te encanta estar con tu nieta, pero déjame hacerme cargo a mí, ¿no? Me gustaría, y ahí damos una alternativa también, me gustaría que si yo necesito tu apoyo o necesito un consejo, tú estés ahí para apoyarnos o para acompañarnos, pero déjame hacerme cargo. Entonces, fíjate, yo estoy poniendo un límite y no estoy siendo grosera, no le estoy faltando al respeto y también estoy haciendo valer mi derecho de madre o padre. Y en el caso de que tú vayas, como en esta pregunta, a decirle una sugerencia a alguien más, creo que la sugerencia, y eso va como en toda observación, ¿no? Por ahí dicen, si tú tienes algo que aportar y tienes una posible solución, bienvenidísima. Eso es lo que todo mundo deberíamos de recibir. No solamente de, ay, es que yo veo que tu niña aletea mucho las manos y grita y se enoja por todo. Valórala, ¿eh? Porque seguramente tiene autismo. Ve la diferencia de un comentario en donde dices, el problema yo lo noto en mí y necesito que vayas y la corrijas a ella porque yo estoy viendo que mi funcionalidad se está alterando. A diferencia de decir, oye, me está preocupando esta situación, te paso esta información, quizá quieras investigar al respecto y yo estoy aquí si me necesitas y sigo dando la alternativa de respaldo también. Exacto, exacto. Ujú. Totalmente de acuerdo con usted. Muy bien. Quisiera que nos platicaras un poquito ahora sí de las metodologías. Ahorita dijiste algo de Denver y no sé si quieras por acá ya entrar con la parte de ABA y de Teach, que hay una diferencia entre esas dos. Cuando platicamos, tú me decías también que tienes una inclinación hacia uno en particular. Entonces, bueno, quisiera que nos platicaras un poquito de eso, porque la verdad a mí que me sigue brincando el ojo, así decimos por acá, no sé si allá también, pero me sigue brincando el ojo cada vez que escucho psicólogos y psicólogas que dicen que ABA significa simplemente ignorar al niño y que ignora el berrinche, porque eso es lo que se debe hacer, ¿no? Claro. Justamente me acuerdo, hace un par de horas acá en mis historias, yo estoy casada con el autismo, pero es con el autismo, pues no con una metodología. A ver, las metodologías. Yo como psicóloga general, porque me gradué como psicóloga general y luego me especialicé, me encantó, porque a mí me enseñaron, uno como psicóloga tiene que implementar todo, ¿no? Todo lo que le sirva a tu familia o a tu alumno, ¿cierto? Entonces, basado a esto, yo sí le recomiendo a los profesionales que me están escuchando acá, que podamos implementar las metodologías que más se pueda para ayudar a las familias y a los niños. Por ejemplo, yo en lo personal, para trabajar con familias, trabajo con psicología sistémica. Ya, para trabajar con niños, puedo trabajar con Denver y con Teach. No utilizo ABA, honestamente, ¿ya? De ahí trabajo un poco también con conductual, con cognitivo-conductual, ¿ya? Y bueno, podemos hablar de muchas otras áreas. También para los padres yo utilizo la psicología holística, también trabajo con la biodecodificación, ya que es una ciencia que me parece fantástica y la verdad es uno de mis objetivos para el siguiente año poderme meter a estudiar. Te la recomiendo, mi querida psicóloga. Entonces, Ya te voy a pedir ahí material de la definición de autismo que nos compartías y también esto que me estás compartiendo. perfecto. La biodecodificación te trata un poco sobre las emociones, ¿no? Como a nosotros, estas emociones que nos permitieron expresarnos, nos dijeron que, ¿no? Que vamos a suprimir las emociones hacen efecto a largo plazo en nuestro organismo. De eso trata un poco la biodecodificación. Atrás de esta piel, ¿no? Sí, esta piel, tenemos órganos, tenemos células, tenemos muchas cositas que están conectadas de nosotros. Las emociones también están conectadas, las emociones, los sentimientos. Entonces, yo constantemente he callado, estoy triste, pero no puedo demostrar que estoy triste, porque soy la fuerte de la casa, que pasa mucho acá en Latinoamérica.
Yo no puedo estar triste porque tengo que ser fuerte. Mi corazón tiene que estar envuelto en una cobija de fuerza a largo plazo que me puede dar colitis, cáncer en el estómago, ¿ya? Cáncer en el hígado, el cáncer. Entonces, se lo lanzo para que también los que me están escuchando puedan un poco investigar. Entonces, volviendo al tema, me gusta la metodología Teach y quiero hablar un poco de dónde viene la metodología Teach porque todo el mundo cree que es algo nuevo. No, la metodología Teach viene, y la anoté por acá, desde los años 70. Ya en los años 70 fue hecha, de cierta manera, fue convocada por el doctor Eric Sharpley, ya voy a dejarle por acá también escrito, y esta metodología se basa en trabajar con las destrezas, emociones de los niños, no solamente con TEA, niños en general. Entonces, la metodología TEA aprovecha mucho el entorno con el que está el niño, no solamente un salón de clase, sino también ámbito externo, que un parque, un cine, una plaza, vamos a los botes. Entonces, me gusta la metodología Teach porque me da la oportunidad de hacer lúdicos, lo que llamo lúdicos, que son salidas grupales, ¿ya? Y así enseño a mi alumno a que sí, le va bien en UPA, pero también quiero que le vaya bien en una plaza, o también quiero que le vaya bien en un shopping, ¿no? Entonces, me lleva a estos lugares abiertos para poderle enseñar. ¿De dónde? De las destrezas que tiene cada niño, ¿ya? Fíjate, déjame interrumpirte acá tantito. Yo cuando estuve recién egresada de la parte profesional, me tocó trabajar en una clínica que se llama acá en México, se llama Clima, y es una clínica, se llama Clínica Mexicana de Autismo, y ahí me tocó una experiencia, ¿no? En donde justamente como que a mí me empezó a mover, ¿no? El interés por las conductas infantiles, lo que hacían en ese lugar, y que yo creo que entonces, por lo que dices, era parte de la metodología Teach, porque llevaban a los niños al súper y los sacaban y los llevaban a la iglesia para que escucharan las campanas y llevaban en el carro, ¿no? Me dejaron ver cómo estaba organizado el bus donde llevaban a los niños y había letreros con dibujos de la campana de la iglesia, del súper, de las frutas, o sea, como de, fíjate que lo que vamos a ir a ver allá en la calle es esto, ¿no? Y entonces llevaban a los niños a ese colegio, a ese lugar, y me parecía increíble. Y algo que siempre voy a recordar es que a lo mejor una persona, yo creo que tendría como unos 16 años, ¿no? Con diagnóstico de autismo, estaba en una habitación solo, como jugando con unas tarjetas, y salió así disparado corriendo, abriendo la puerta y llorando, ¿no? Y empezó a decir que el aguacate, que el aguacate, que el aguacate, y llorando, ¿no? Y entonces, pues obviamente no, yo recién egresada me quedé viendo como de qué está sucediendo, porque el aguacate, se habrá comido un aguacate, se le habrá acabado, qué sucedió, ¿no? Y ya después, con la retroalimentación, me dice la psicóloga, lo que pasa es que estaba jugando con las tarjetas del supermercado, que vamos a ir al supermercado, se le cayó el aguacate abajo del escritorio y no lo podía tomar, la flashcard. Entonces por eso estaba diciendo el aguacate, el aguacate, el aguacate. O sea, no te puede decir la quiero, la tarjeta abajo del escritorio, ¿no? Sino más bien esta parte de tratar de comunicar de alguna manera. Entonces, eso que nos dices de trasladarlo a ciertos ambientes y que no solo se quede en una intervención en un solo lugar, me parece increíble también. Eso es el teach. Eso es el teach, ¿no? Que el niño se pueda desenvolver en una escuela, en una casa, en una iglesia, en cualquier lugar. Eso es el teach. Lo más lindo también del teach es que te permite esto, trabajar con imágenes, ¿ya? Entonces, se habla mucho de los pictogramas, ¿ya? Y se habla mucho de las fotografías reales. Yo siempre voy a recomendar fotografías reales. ¿Por qué? Porque validado con el psicoanálisis, lo que habla Lacan, por ejemplo, es que los niños, cuando se ven frente a un espejo, no se van a calmar. Es decir, tu imagen, tu foto, tu presencia te calma. Entonces, los niños con autismo, cuando usted imprime fotografía, pictogramas, con la foto del mismo niño haciendo las actividades, lo va a llegar a calmar y a poder reubicarnos, por así decirlo, ¿no? En la actividad o en la acción que estábamos haciendo. Porque si tenemos algún tipo de crisis, que nos vamos, de repente nos muestran la imagen, recuerda, estamos en la iglesia, tenemos que sentarnos con la foto, yo estoy viendo que está en la iglesia, ok, me ayuda como que a volver a la actividad que estaba realizando. Eso es el tip, ¿ya? Es mucho más fluido, mi querida psicóloga, no es algo totalmente rígido,
no es algo que no me permite, perdón, que no me permite estar como que, ok, tengo una planificación y solamente tengo que hacer esto. No, es mucho más abierto, ¿ya? Porque hay días buenos y días que no nos va tan bien, ¿ya? En los días que no nos va tan bien, mi planificación de la clase, por así llamarla, tiene que variar un poco. Y la metodología Teach nos permite este tema, ¿no?, de variar. Usa Como frases. tener esa flexibilidad al cambio, ¿no? Exacto, totalmente. En la flexibilidad al cambio. Y lo que más me gusta, y aquí se combina un poco con la metodología de Denver, es que se relaciona con el tema de las emociones. Teach y Denver me permiten a mí como profesional trabajar con las emociones del niño con autismo. ¿Ya? El ABA no me lo permite. O sea, sí, pero no, la verdad. Entonces, el Denver es una metodología que se creó en los años 80, ¿no? Por dos mujeres, ¿no? Por Sully Roger y por Geraldine Daxon. Los apellidos se malician, algo similar. Ok, ellas hicieron esta metodología enfocado no solamente para niños con autismo, sino para la intervención temprana. ¿Ya? Para todo niño pequeñito, menos de los 5 años, intervención temprana, vamos a enfocarnos en las emociones. Entonces, ellas comenzaron a trabajar con el tema del afecto, de la motivación, de las emociones de cada niño en el momento que venía a la terapia. Esta parte me encanta porque yo creo que nosotros tenemos cosas que sanar. Los niños, es cierto que nacen como una hoja en blanco, pero hay información guardada en el inconsciente, ¿no? Del embarazo, ¿no? Porque uno como mujer, es cierto que el niño no es que le pasamos todo, pero por hormonas sí. Una mamá está en depresión, ¿no? Las hormonas comienzan a bajar y el bebé, en este caso, comienza a receptarlo. Entonces, hay bebés que de cierta manera vienen con una pequeña información en el inconsciente y yo considero que es importante comenzar a sanarla, ¿ya? Con el Denver. Por ejemplo, el Denver me permite este ámbito eh, de sanar emociones que a veces. Y tengo un ejemplo muy bonito, no sé si hace el tiempo, rapidísimo. Tengo un ejemplo de un alumno. Este alumno vive en otra provincia de Guayaquil, yo vivo en Guayaquil. Cada vez que mamá viene a visitarlo, este alumno comienza a sentirse muy mal, pasó meses así. De repente comenzaron a salirle erupciones en la piel, parecían alergias. El médico le dijo que no era alergia, que no era nada, que era algo totalmente emocional, ¿ya? Entonces me di cuenta que era siempre cuando mamá ve, tuve que volver a mi hoja de evaluación, recontra evaluar nuevamente, pasaba, y me di cuenta que cuando el niño estaba en el vientre de mamá pasó por muchas pesadas, ya, por muchas situaciones bastante complejas. Entonces, cuando nació también el niño, seguía con situaciones complejas y tuve que tener una sesión con el niño de sanación. Yo le digo, de una terapia de sanación, con foto de la mamá, con foto del papá, con foto de la familia, y comenzamos a hablar y a sanar, ¿ya? Entonces yo creo que eso es importante. Cierto es que ellos no tienen una voz, pero la terapista comparte su voz. Yo le presto mi voz y hago que todo lo que él tiene para sacar, lo saco yo. ¿Ya? Entonces yo es como que, y que me duele, me está afectando, etcétera. ¿Ya? Entonces, ay, se entrecorta la voz. Es lo que me están poniendo acá, como que se está entrecortando. Ahí se me escucha bien. Hola, hola. Te escucho bien, sí, te escucho bien. Ya. Fíjate, Entonces, ahorita me quisiera agregar aquí la parte, otra vez, ¿no? De lo de la crianza respetuosa. Cuando trabajamos con familias, ¿no? Desde acá, desde mi cuenta, siempre les he puesto la frase de la disponibilidad afectiva en mamá y papá, ¿no? No se trata solo de yo, mamá, voy a querer controlar el desborde emocional de mi hijo y está sucediendo esto y ya, porque a veces mamá y papá tienen emociones, ¿no? Que no han sido trabajadas, que están ahí contenidas y que entonces tú eres el espejo de tu hijo o tu hija. ¿Por qué? Porque justamente tenemos neuronas que se llaman así, neuronas espejo, que son las encargadas, ¿no? De percibir en tu hijo y en ti misma todo como si fuera un espejo tal cual, ¿no? Entonces, si mi mamá se siente abrumada, cansada, ya perdió la paciencia, y tú dices, es que mi hijo pareciera que es adivino, porque yo estuve súper enojada y el esposo tal y el horario y perdí tal cosa y cuando más quería que se durmiera, no se durmiera.
Y entonces no lo va a hacer jamás, porque justamente la información que tú le estás mandando de este lado es eso, es caos, es toda la parte de sentirte abrumada, ¿no? Y tu hijo eso es lo que está percibiendo y digámoslo en algunas palabras sencillas, lo está imitando, ¿no? Entonces Exacto, empieza a asimilar todo eso y es bien importante por eso, ¿no? Revisar qué tan disponible yo estoy como mamá o como papá para trabajar las emociones de mi hijo, sea cual sea el caso, sea que tenga un diagnóstico o no, y que solamente a lo mejor apenas estoy comenzando a detectar, ¿no? Pequeñas señales para acudir a una intervención, desde ahí decir, oye, aquí no me hace sentido, esto no lo puedo hacer porque seguramente hablando de disponibilidad afectiva, yo como papá o mamá tenga que trabajar algo y eso no quiere decir que tú estés mal, que tú tengas un problema, que seas una mala madre, que seas un mal papá, ¿no? Simplemente quiere decir que a veces con la maternidad llegan cosas o con la paternidad llegan cosas que siempre estuvieron ahí, se durmieron, ¿no? Y revivieron cuando entonces empezamos a tocar esas heridas. Y ahorita que se hace del ejemplo, yo también utilizo, por ejemplo, las fotografías. Tengo un taller de maternidad que justamente es para sanar heridas de la infancia y ahí utilizo las fotografías porque es que para mí es vital enfrentarte a esa experiencia de relación con tu madre, contigo misma y verte en el espejo y decir, esta era, ¿no? Esta soy, esta es mi mamá. Empiezo a liberarme, la terapia de sanación, ¿no? Empiezo a sanar y entonces pareciera que me movió, me dejó pensando y me cambia el chip, ¿no? Me permite afrontar el acompañamiento de mis hijos de una manera diferente, que creo que esto que nos compartes de la metodología Teach se me hace increíble, ¿no? Poder tener esa flexibilidad de los contextos, del respeto, de saber que hay mucho más allá, ¿no? Que la simple conducta del niño. exacto, wow, es impresionante. Y lo más lindo de todo esto es que estas metodologías sí están eh, evidenciadas por la ciencia, ¿no? Eso también quería recalcar en este momento, porque suele pensar que estas dos metodologías en particular, como no son tan escuchadas, para mí es como que no son tan vendidas. Ya en redes sociales, por esa razón no se les puede escuchar tan seguido. Pero créanme que lo que ustedes dicen en este momento es súper importante. Es importante uno como de terapia, ¿no? Y la terapia, uno como profesional, por ejemplo, yo que atiendo todos los días con autismo, yo también debo ir a terapia, debo sostenerme para yo sentirme bien y como usted bien menciona, ser espejo y que mi alumno también se sienta y esté bien, no como papá, imagínese, cómo no. Yo en cambio utilizo la frase de que cuando uno es mamá, cuando uno es papá, uno comienza su propia maternidad, su propia infancia. Es decir, a veces uno como que, no, yo no voy a hacer como mi mamá, yo voy a crear diferente, yo mujer, ¿no? Voy a crear diferente, voy a hacer esto mejor, pero uno como no hace nada, como usted me dice, salen cosas que estaban ahí guardadas y de repente dice como que, uy, no, mi mamá hacía eso conmigo y también lo hice, Ujú. ¿ya? Pero eso, Oye, ajá. platícame de la metodología de ABA, ¿qué es lo que tú no compartes o lo que no te gusta, que dices, bueno, esto no, porque ojo acá, también, ¿no? Y ese es mi comentario muy personal, no porque algo sea científico quiere decir que sea aplicable para todos, ¿no? Una, y otro que sea respetuoso, ¿no? O sea, creo que existe una línea muy diferente porque, por ejemplo, hoy me escribía una mamá en un mensaje y me decía, es que en mi colegio les aplican tiempo fuera a los niños y los castigos y dicen que eso está bien, ¿no? Y ya entonces estoy con esta parte del trabajo y asesoramiento y la compañía, ¿no? Para buscar escuela, para buscar alternativas, etcétera. Pero creo que ahí, por ejemplo, como psicólogos, y tú también, ¿no? Te formaste así, me imagino, el castigo es efectivo, el castigo es condicionamiento, los niños tienen que aprender por condicionamiento y pareciera que toda la sociedad estamos formadas así, ¿no? De que los niños Ujú. tienen que obedecer y soy el adulto, yo mando, él obedece y porque así debe de ser, porque así fuimos criados. Pero eso no quiere decir, ¿no? Que tú tengas que someter y controlar a tu hijo para demostrar que tú eres buen padre o madre, ¿no? Porque eso ya se quedó atrás. Y decir que una investigación o una intervención tiene que castigar al niño porque ese es el sinónimo de éxito o de efectividad porque yo logro meter al niño en una línea de conducta que debe ser así, ¿no? Y creo que no va por ahí, no es para nada respetuoso, ¿no? Termina con muchísimas más dolencias a futuro ese niño al llegar a su edad adolescente o adulta. Entonces, platícanos un poquito acerca de ABA. Yo sé que vamos sobre tiempo, pero
Platícanos un poquito acerca de esto para que pues ya podamos a lo mejor concluir después con un cierre. Perfecto. A ver, no me gusta el ABA por varias razones, pero ahorita quiero enfocarme en dos o tres puntuales. Primera, eh, la metodología ABA recompensa el comportamiento deseado, ¿ya? Y castiga el mal comportamiento. Y eso es lo que veníamos hablando en su momento. Entonces, para mí es importante respetar el deseo de cada persona. Yo no puedo exigirle a mi alumno que me hable si no me quiere hablar. ¿Ya? Entonces yo no puedo, porque tú no me hablas, ahora te voy a castigar. No, eso no está bien. Y sí, lo que usted menciona de psicóloga es perfecto porque yo considero que a nosotros como nos criaron muchas veces con castigo, creemos que fue la mejor manera de hacerlo. Y por esa razón me asombra mucho cuando los papás piden que necesito que sea castigado, necesito que sea con ABA, cuando no, necesitas realmente respetar el deseo de tu niño. En todo caso, no me parece agradable estar recompensando al niño con alguna galleta o alguna croqueta o algo en particular si ha hecho algo bien. Me hago comprender. Cuando las metodologías me permiten trabajar en las conductas que no son adecuadas, pero yo siempre le digo al papá, el niño no se porta bien, entre comillas, es porque algo está pasando con ese niño emocionalmente. Entonces, yo no puedo castigar porque no está bien emocionalmente. Entonces, esa es una razón. Segundo, porque he tenido adultos de TEA que han sido trabajados en su infancia con ABA. Y estos adultos con TEA son muy robotizados. Entonces, los niños que salen de terapia con la metodología ABA, yo considero que me salen muy robotizados. Y son muy así, lineales. Tanto sí que este adulto con TEA, mi querida psicóloga, necesitaba que yo lo castigara, teniendo 21 años. ¿Ya? Entonces, mis metodologías acá me ayudan a que mis alumnos sean seres humanos, que comprendan lo bueno y lo malo y, bueno, que se manejen por sus deseos y por su respeto. Pero este alumno fue tanto extremo que una vez, porque yo no lo castigué, él se autocastigaba. Y su autocastigo era irse a la policía. Entonces, usted se imaginará cómo era vivir con este adulto, los papás ya mayores, entonces él tenía que irse a la policía y para que la policía lo metiera preso, porque él había hecho algo malo, ¿ya? Entonces, este adulto trabajó toda su vida con ABA. Ya no digo que esto le pasa a todos los niños, por si acaso, pero igualmente se los dejo para que ustedes lo piensen, ¿ya? Yo no considero que mi hijo esté bien trabajando con una metodología que me lo tengan bastante rígido, bastante robotizado. Y segundo, que lo castiguen por un mal comportamiento y que me lo premien por un deseo que ha sido mío. Es mi Ujú. punto de vista. Fíjate que yo siempre acá les digo a los papás, porque llega muchísima información y llegan muchísimas personas que están en contra de lo que en esta cuenta, ¿no? Hablamos y predicamos, de la crianza con respeto. ¿Por qué? Porque la generación de cristal. ¿Por qué? Porque los niños que desobedecen y que pegan a los padres y que no tienen límites, por acá leí un comentario de los límites y tal, ¿no? Y sí, tú castigas a tu hijo y él está aprendiendo, pero solo está aprendiendo para evitar ese castigo que le estás poniendo, ¿no? O le premias y solo va a comportarse cualquier cosa que tú decidas hacer con la intención de obtener ese premio. Y entonces muchos adultos dicen, no, es que yo no tengo ningún trauma y a mí me castigaron y a mí me premiaron. El trauma no quiere decir que tú vas a ser un delincuente, que vas a tener depresión, que vas a tener ansiedad, que vas a ser una persona estresada que no quiere vivir, ¿no? Cada quien lo manifiesta de forma diferente. Y le subía en esta semana un ejemplo, ¿no? De que tú ahorita castigas a tu hijo y en el colegio de repente va a llegar una niña que tenga una personalidad mucho más extrovertida y que a lo mejor en su casa tiene modelos de conducta parecidos, llega con tu hijo que está acostumbrado a los castigos, ¿no? O a los premios, y entonces esta niña le dice, oye, si no me convidas de tu torta no vas a ser mi amigo. Si quieres ser mi amigo me tienes que convidar de tu torta. Y entonces ahí va el niño, todos los días le da su lunch a la niña porque él aprendió en su casa que tiene que sacrificar algo para ser aceptado. Y después, ¿no? A lo mejor y decimos, no, es que si no vas y le pegas a ese niño, ¿no? Que nos está molestando, si no vas y lo tratas mal, entonces yo te voy a dejar de hablar y entonces yo te voy a castigar y, ¿sabes? Usan los mismos recursos. El bullying, por ejemplo, utiliza los mismos recursos del castigo y el premio y otro más delicado todavía es el abuso sexual, ¿no?
igual hablando de este tema que muchos me dijeron, no, es que ¿por qué comparas a un abusador con un papá y una mamá? No, claro que no, pero la forma de ejercer poder en el niño, ¿no? Es Exacto. la misma. Es de yo te castigo y yo te premio para que tú aprendas. Pero lo importante acá, ¿no? Y respondiendo un poco también a la pregunta que decía de los límites, es bien importante tener la información. Si tú no eres el cuidador primario y de a lo mejor ves que tu sobrino, tu primo, tu quien sea, ¿no? Sientes que no tiene límites y que algo puede mejorar porque o le dan muchos premios o lo castigan todo el tiempo, para que rompas esa dinámica requieres intervenir y no siempre vas a salir bien librado, ¿no? Como dices, por esto de la mamá leona, o sea, te van a proteger y al menos es importante como tú sembrar esa semillita de decir, esto puedes hacer, infórmate aquí, ¿no? Te paso un post, te paso un video, o sea, lee algo. Y si tú eres el papá o la mamá y hoy en día todavía dices, no es que mi niño, porque tiene autismo, porque tiene TDAH, porque yo siento que es hiperactivo, porque yo me autodiagnostiqué, ¿no? Que tiene hiperactividad, o que asumo que porque el papá tiene hiperactividad, mi hijo también tiene hiperactividad. Y entonces lo empiezo a etiquetar primero y después de que lo etiqueto, digo, no, la crianza respetuosa no sirve para mí. No, para mí no. Yo lo tengo que castigar y lo tengo que premiar porque de otra forma no me funciona. Y no es que no te funcione, es que no lo has intentado, ¿no? Y no Ujú. solo se trata como de leer un libro y leer un post. A veces hace falta, ¿no? Ese acompañamiento, decir, voy a tomar terapia, voy a tomar una asesoría, voy a buscar más recursos que a mí como educador, como educadora en un colegio, lo que sea, me permite integrar nuevo conocimiento, porque al final creo que eso es parte también, ¿no? De la actualización, de lo que decíamos al principio, de no casarnos con algo y decir, es que yo tengo la verdad absoluta. Sí, y también aparte de eso, para acotar un poco, no solamente es, ok, lo intento una vez y se acabó. No, no, si lo intento una vez no va a funcionar. Tiene que ser constante y perseverante y tener mucha paciencia. ¿Ya? Y con la repetición de la disciplina positiva y consciente, lo va a lograr, psicóloga. Ujú. Ujú. Oye, acá nos preguntaban también acerca de las escuelas, si un niño con diagnóstico de trastorno de espectro autista puede ir a un colegio convencional, como todos, ¿no? Una escuela pública, o cómo debería de buscar papá y mamá un colegio para él o ella. No, tiene que ir a una escuela profesional, una escuela regular, totalmente. Pero para esto yo sí considero importante comenzar a prepararlo para el espacio. ¿Ya? Porque si es, por ejemplo, un niño que no ha salido desde pandemia, porque todavía hay niños que no salen desde pandemia, no podemos exponerlo directamente a un salón donde hay 15 a 20 niños, una maestra, etcétera. No, si su niño recién fue diagnosticado, tiene que preguntarle al especialista si está o no para ir a una escuela. Ya, porque no voy a mentir, hay niños que sí están preparados y vamos, y arrancamos y todo fluye. Pero hay otros niños que yo considero que debemos darle un tiempo prudencial, ya me refiero a meses, por si acaso, no me refiero a años, a meses prudencial, y de ahí meterlo a una escuela regular. Si usted lo mete en una escuela netamente para un niño con autismo, va a comenzar a imitar, no va a avanzar de manera correcta. Para mí es importante que el niño imite lo de sus amigos regulares. Ujú. Y creo que también, ¿no? En cuestión de escuelas, ahí nos queda un trabajo bien grande como papás de investigar el colegio de tu hijo, de tu hija, y más allá de decir, ahí lo voy a llevar porque tiene un trastorno o no, como de forma general, ¿no? Cualquier papá, mamá que tengamos hijos, preguntar en las escuelas, porque es nuestro derecho, cómo abordan todos esos temas, cómo abordan el bullying, cómo abordan la diversidad, cómo abordan los problemas, qué pasa si mi hijo pega, si le pegan, el berrinche, lo castigan, porque si va en contra de la crianza respetuosa que yo quiero llevar, pues entonces mejor busco otra alternativa o incluso invito al colegio a formarse en eso, ¿no? A prepararse. Pero hay colegios muy cerrados, con una metodología a lo mejor muy de la old school, que dicen, no, es que el niño tiene que ser castigado y tal. Y yo personalmente, como profesional y como mamá de una niña de año y medio, si me topo con una escuela en donde yo vea eso, a la primera la saco, Ujú. ¿no? Porque dices, ahí yo digo es importante y claro que se puede hablar desde una parte del privilegio, ¿no? De decir, bueno, yo me doy el privilegio de buscar otro colegio porque hay más, porque la capacidad económica está bien, porque puedo moverme 10 minutos más lejos y no pasa nada. Pero hay escuelas en donde no, eso no es posible, o sea, a veces es la única escuela que existe en media hora a la redonda y entonces dices, no, yo no puedo llevarla a otro colegio y ahí, ¿no?
es importante el acompañamiento, lo que decías, la terapia, la intervención, para que entonces acá en ese lugar seguro que vamos a crear, en la intervención y en casa, se compense eso que pudieran estar recibiendo en la escuela. Eso también es importante, por último, dejar acá recalcado, no es igual ir a terapia que ir a una escuela, por si acaso. Es diferente. Si usted lo mete a una escuela, a su niño, tiene que, aparte de la escuela, ir a terapia. ¿Ya? Una mamita me dijo, bueno, Yasmin, si yo lo meto a la escuela, ya no tiene que venir a terapia. No, eso no es así. De hecho, las escuelas, muchas de ellas, no lo aceptan o no siguen el trabajo con el niño si el niño no está en intervención. Porque primero, el niño necesita una intervención constante, no es un tiempo máximo un año, no. La verdad es que trabajar con espectro autista se toma su buen tiempito, ¿ya? Y segundo, porque la maestra está a cargo de 15, 20 niños. En la terapia tenemos a un terapista para un niño o máximo dos niños. ¿Sí me va a comprender? Entonces, eso es importante, mamá o papá, que usted me está escuchando acá. No lo saque de intervención si lo mete en una escuela. Ujú. Porque acá justo nos preguntaban con qué frecuencia deben tomarse por lapsos o con descanso. De la escuela a terapias, asumo que es la pregunta, ¿no? Pues más bien, como la dijeron antes, como de la intervención misma, ¿no? Si debe de tomarse frecuente o como que la tomo ahorita y en medio año la vuelvo a tomar y así. No, la intervención tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Eh, a ver, si usted comienza intervención en enero y en abril usted llega a parar, ¿qué es lo que pasa? De abril hasta agosto, que usted paró y en agosto retomó, esos mesecitos, usted hace que lo que se hizo de enero a abril se caiga, ya se caiga el trabajo. Y lo más interesante del espectro autista que es, si un niño retrocede ahí está, si un niño retrocede un objetivo logrado, no es que retrocede un poquito, retrocede 3 pasos más. Y tanto al terapista como a la madre como al mismo niño le va a costar 3 veces más. Y de por sí ya es complicado avanzar con ellos, imagínense. 3 veces más, 3 veces más. Entonces, no, tiene que ser constante. Así Fíjense sea que que lo lleve 2 veces a la creo que semana. hay una terapia, o sea, propiamente, ambas somos psicólogas y les podemos decir que la terapia debería de ser un pilar, o sea, un pilar de vida para cualquier ser humano y que no lo veas como de que es que tengo un problema, voy a ir a terapia, pero ya siento que mejoró y bye, ¿no? Yo te Eh, puedo decir que me siento bien orgullosa de mis pacientes, o sea, hasta parezco mamá gallina, ¿no? De mis pacientes, porque muchas de ellas, ¿no? A lo mejor iniciamos hace un año ya y siguen en terapia por gusto, ¿no? Porque me dicen, es que, ¿sabes? Yo siento que el motivo de consulta original, ¿no? Ya lo cubrimos, me siento bien, he tomado decisiones, me he reencontrado y tal, pero quiero seguir escuchándome, quiero seguir enfrentándome, quiero seguir conociéndome, quiero compartir esto, ¿no? Y lo mismo con papás, que a lo mejor estamos ahorita trabajando con niños y que seguimos en esta parte, por ejemplo, de los berrinches o de que si el apego y que si la guardería y que si X o Y, ¿no? Es decir, tengo que ser constante porque si yo quiero sembrar algo, sobre todo en mis hijos, esta cultura de que cuando ellos crezcan y yo ya no esté como mamá o papá, ellos tengan la plena confianza de buscar ayuda en cualquier especialista y que sepan que eso está bien, que no está mal ir a terapia y que si tú estás yendo a terapia es como tu pilar, como si ahorita ya te llenaste de un montón de estrés, basura, cosas en tus hombros y una vez a la semana vas y te las quitas. Eso es la terapia, vas y te las quitas y un niño también requiere eso, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de niños con un diagnóstico, tanta cosa que se empieza a cargar en su pequeño cuerpecito necesita ser liberada y en la escuela claro que a veces no lo pueden liberar. Y fíjate que eso es muy interesante porque los niños vienen y los papás creen que solamente jugamos y ya. No, si los niños han faltado, por ejemplo, 3 días, retoman, ellos vienen y tratan de contarnos qué le pasó. O sea, es impresionante. Entonces yo aquí digo, ok, ¿de qué trastorno estamos hablando? Si es un niño que él intenta, tenga vocabulario o no, él intenta contarme que le pasó algo, por ejemplo, si faltó por enfermedad. Viene y me intenta contar con su cuerpo que estuvo enfermo, que le pasó esto, le pasó lo otro. Y como no se le entiende, avisamos con la mamá, mamá, ¿qué le pasó al niño el fin de semana o los 3 días que faltó? Mamá nos cuenta, venimos donde el niño y comenzamos a replicar, ya me enteré, te enfermaste, 3 días en cama con fiebre, ¿verdad? Y ahí el niño comienza a cambiar. O sea, es impresionante, mi querida psicóloga. Ellos Ujú. necesitan esto, lo necesitan.
Necesitan Necesitan sacar. también unas palabras, ¿no? Estas palabras que quieren sacar y no las encuentran y que como dijiste, tú eres su voz, tú le estás diciendo qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y fíjense cómo es tan precioso la metodología que nos comparte Jasmine de la metodología Teach y cómo eso se relaciona con el vínculo emocional, la Sí, validación emocional, ¿no? Que es parte de la crianza respetuosa, de que no es pretexto de que porque tienes un niño que tiene un diagnóstico de autismo necesite castigos y necesite premios, porque solo así va a aprender. Y hay una última pregunta por acá, que es acerca de los colegios otra vez. Si un niño es autista y no se comunica para nada, ¿cómo se le puede ayudar en una escuela regular? ok, yo implemento terapista acompañante de escuela y implemento los pictogramas, el PEX. Entonces, como no pueden comunicar con la voz, tampoco espero que se comuniquen con el cuerpo, que anden pegando, que anden mordiendo, que anden empujando. Vamos con las tarjetas. Pictogramas. Prefiero que esta foto de este niño lo hagan con la foto de la cara de su hijo o de su hija. Ya, mejor. Ya, en el caso que no tengan tiempo, algo similar, bueno, se la pueden imprimir de internet, eso está gratis. Si no, mejor es que le tomen las fotografías a los niños. Es la única manera. Pero en la escuela, por cierto, tienen que hacer la adaptación curricular. ¿Quién hace la adaptación curricular? La maestra encargada de ese salón. No lo hace la psicóloga, porque eso es algo que no le corresponde realmente a la psicóloga. La psicóloga sí lo lee, lo analiza, le da el visto bueno, pero quien lo hace realmente es la maestra. Ujú. Ujú. Y creo que en esto que nos compartes, ¿no? De los pictogramas o sí, de que sea un poco más visual para los niños, ¿no? Va a depender también de la sensibilidad de cada maestro, cada maestra, porque estamos en una era en donde buscamos eso, en donde buscamos que en los colegios se integren a todos los niños por igual, que entendamos que no todos tienen que sumar al mismo tiempo, que no todos tienen que escribir la letra perfecta, porque entonces estamos prestando atención a las habilidades de cada niño en específico, ¿no? Creo que eso es lo más importante, es decir, yo voy a empezar por ahí, ¿no? Me voy a valer de recursos y estrategias. No sé en tu experiencia, por ejemplo, que tanto también los niños llegan a lo mejor a aprender el lenguaje de señas y que pudiera serles funcional para la parte de la comunicación. Sí, de hecho también es una de las herramientas. Tengo niños que definitivamente no nos regalan voz y ellos se comunican o bien es con sonidos o con su cuerpo señalando, bien sea el lenguaje de señas o bien sea simplemente haciéndose entender con señales o si no con tarjetas. Entonces yo tengo acá a tres grupos de niños que se comunican de manera diferentes, no verbal. La primera, como les decía, con señas o se hacen entender con el cuerpo, van, abraza, etcétera. Segundo, con pictogramas, niños que se quedan comunicándose con pictogramas. O tercero, los niños que se comunican con sonidos. Entonces hacen sonidos, ¿ya? Entonces, el tema del lenguaje de señas también es bastante útil, pero recuerden que también es algo que deben de enseñarles. Entonces va a tomar su tiempo también. Sin embargo, estas tres que les dije ahorita es algo innato que de ellos ya comienzan a salir desde aproximadamente los 8 años para adelante, 7, 8 años por ahí. Uh -huh. Fantástico. Yo quisiera cerrar con un comentario, ¿no? Ahorita también me gustaría escucharte cómo quisiera cerrar o qué mensaje quieres dejarle acá a las familias que ahorita nos están escuchando, que se sumaron o que puedan ver el video después porque se va a quedar guardado. Pero hoy estaba viendo en las historias o ayer un caso de una mamá que tiene un niño que abiertamente lo habla y nos muestra cómo es ser mamá con un diagnóstico de autismo y nos dice, estábamos de viaje, fuimos a un lugar, a un museo, y entonces empezó a gritar, ¿no? Y empezó a inquietarse y a aletear y a ponerse de malas. Y llegó el de seguridad y le dijo, si no lo calla, lo saco, ¿no? Y pues se tuvieron que salir, ¿no? Como el otro cuidador que iba a cargo, se tuvieron que salir y pues la mamá se quedó con el otro hijo ahí, ¿no? Y creo que este es un mensaje muy importante para también nosotros como sociedad trabajar en la empatía hacia los demás, tenga o no tenga cualquier niño un diagnóstico. Creo que es importante entender y empezar a setear nuestras expectativas, saber que hay niños y que los niños son así, ¿no? Esta persona, el guardia, cuando escuchó que sí, que pues tenía autismo, ay, como que perdóname y te voy a tratar bien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te voy a compadecer
¿Y por qué te voy a tratar bien? Porque me acabas de decir que tiene un diagnóstico, ¿no? Si todo niño merece el mismo trato y el mismo respeto, independientemente de si tiene un diagnóstico, si está cansado, si tiene sueños, si está haciendo un desborde emocional porque no había visto a su mamá y la acaba de ver, ¿no? Cualquier situación, creo que es bien importante como sociedad empezar a trabajar en nosotros. Y si hoy en día, esa es una invitación que me gustaría hacerles, si algo te choca, ¿no? Algo de lo que viene de fuera, simplemente no te da paz, te estresa, incluso la voz de tu hijo llorando, ¿no? El berrinche, por acá decían, un trabajo de adolescente, si sientes que está incontrolable la situación, revisa primero en ti qué está pasando, ¿no? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué te está generando eso? Porque otra vez, disponibilidad afectiva, y después entonces yo me acerco ahora sí a estas cuentas, igual como la mía, ¿no? De crianza, de decir, oye, estoy presentando esta dificultad en torno a la crianza, en torno a los límites, ¿cómo hacemos, no? ¿Qué tanto lo puedo hacer? Pero necesitas estar receptivo, receptiva tú primero, ¿no? O sea, de nada sirve. Igual, ¿no? En tu caso, que te lleven a niños ahí en Ecuador y que te digan, mira, por favor ayúdame, pero necesito que tú lo corrijas y que para dentro de un año esté perfecto, ¿no? Porque pues yo aquí, ¿no? Yo le sigo gritando y yo sigo perdiendo la paciencia y yo no sé, pero es tu responsabilidad y de repente viene la parte de, pues es que la terapia no funciona, ¿no? Ok, mi mensaje sería directamente, recuerden que los terapistas no trabajan para las familias. Los terapistas trabajan con las familias. Entonces, nunca es tarde para entrar en un proceso terapéutico. Si no tuvo la oportunidad de meterlo, Ana, ok, métalo apenas usted pueda. Tiene 7, 8 años, adolescente, entra en intervención. Pero recuerde, su niño o su niña, a la edad que tenga, lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Entonces, no crea que la intervención va a valer siempre desde el centro o de la profesional, ¿no? Sino esto es algo en conjunto. Pero principalmente uno tiene que sanar. Yo no conozco actualmente una persona que esté totalmente sana, por así llamarlo. Todos tenemos conflictos internos que necesitamos entrar a un proceso terapéutico y sanar. ¿Ya? Lo que yo siempre sugiero a mis papitos acá en Ecuador, cuando usted se siente un poco incómodo con un psicólogo, ahí es. Porque el psicólogo que le diga cosas que usted quiere escuchar, no funciona. ¿Ya? El psicólogo nos remueve, nos hace sentir incómodos, ¿ya? Nos hace sentir que ya no queremos regresar nunca más. Tiene que ir, aunque vaya en contra de su voluntad, vaya para que pueda sanar todas esas cosas que en el inconsciente están reprimidas. Y por último, el 95% del día el inconsciente está más activo que el consciente. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es inconsciente. Con esto, mi querida psicóloga, quiero terminar. Lo que usted dice es totalmente cierto. Los niños son el reflejo de los padres. Si hay niños que no están bien emocionalmente, hay padres que no están bien emocionalmente. Y tenemos que sanar. Ujú, y sentirse acompañados, ¿no? Creo que cualquier padre que hoy en día esté recibiendo un diagnóstico, que sienta, ¿no? Que necesita informarse más, que haya pasado por un momento difícil de incertidumbre o que siga pasando por ese proceso de no sé si estoy haciendo las cosas bien, no sé cómo acompañar a mi hija, a mi hijo, etcétera, que sepa que no tiene por qué pasarlo solo, ¿no? O sea, para eso estamos nosotros como profesionales, para eso hay miles de psicólogos que si ustedes tienen confianza, por ejemplo, y ahorita conectaron con Jasmine o conmigo, pueden escribir y decir, ¿sabes qué? Quiero que me recomiendes algo, esta es mi situación, ¿qué hago? ¿A dónde debo de ir? ¿Sabes? Como esta parte de cómo puedo ayudarme yo a mí misma. No se sientan solos, ¿no? Estamos para acompañarnos. Y yo, Jasmine, de verdad te doy las gracias porque este live me encantó. Creo que se va a quedar como uno de mis favoritos porque es un tema que me gusta muchísimo, ¿no? Que lo he dejado de lado por trabajar la crianza, pero ahorita con esto que tú dices, me parece maravilloso. Igual de mi parte, es uno de mis en vivos favoritos de este año. La verdad, le agradezco por esa oportunidad a todos los padres de familia. Considero que la página de la psicóloga es bastante buena. Pueden seguirlo, psico.crianza positiva, contenido de calidad. Y vuelvo y repito, como usted mencionó hace un momento, a veces hay personas que nos escriben un poco incómodas por lo que posteamos. Ok, si algo le incomoda es porque algo hay ahí que resolver.
¿ya? Nadie hace sentirlo incómodo. Uno mismo se siente incómodo con lo que escucha desde afuera o con lo que recibe desde afuera. Tengamos esa parte presente. Un placer estar con usted esta noche. Espero verla pronto y seguir compartiendo con usted su conocimiento tan valioso. Muchas gracias a ti también, Jasmine. Gracias a todos los que se sumaron, los que van a ver el video. Si quedaron más dudas, por favor déjenlas en los comentarios. Contacten a Jasmine, contáctenme a mí con todo gusto, ¿no? Para lo que haya quedado pendiente, escríbanos. Y que tengan muy bonita noche. Cuídate mucho. Bendiciones. Bye, Un bye. abrazo. Hasta luego.